Maldiciones generacionales, consecuencias negativas y conclusiones. He estado presentando en los videos anteriores los resultados de una investigación bíblica que he realizado sobre las maldiciones generacionales, una doctrina muy popular que se predica en las redes sociales, en las iglesias, principalmente en las iglesias neopentecostales. También los interesados, hermanos, hermanas interesados, pastores, en adquirir este trabajo de investigación, pueden estar llamando a los teléfonos que voy a dejar debajo de este video. O también pueden estar llamando a los teléfonos que figuran en esta presentación. Hemos visto en qué consiste esta doctrina de las maldiciones generacionales, las objeciones también a la doctrina de las maldiciones generacionales, y en esta oportunidad voy a estar presentando cuáles son las consecuencias negativas y conclusiones generales. Para ahondar mucho más en este tema, aparte de adquirir este libro, también voy a dejar una bibliografía general utilizada para realizar estos trabajos de investigación debajo también de este video. No nos preocuparía en absoluto de la doctrina sobre las maldiciones generacionales si éstas no implicaran un conflicto para la ortodoxia. Cuando hablamos de ortodoxia queremos decir doctrina correcta. No solamente es un conflicto para la ortodoxia, sino que también para la vida espiritual de los cristianos. Pero las consecuencias adversas y dañinas son dignas de tomarse en cuenta. Por ejemplo, una persona con problemas de obesidad que pretende exorcizarse de un hipotético espíritu que le estimula descontroladamente a consumir alimentos, se engañaría a sí misma al pensar que puede bajar de peso al pasar por algunas sesiones de liberación, de expulsión de maldiciones heredadas de sus antepasados, si esta persona no consume alimentos sanos y practica deportes regularmente durante la semana. Como médico, el doctor Yepes asegura que las sesiones de exorcismo por maldiciones generacionales no tendrían ningún efecto positivo de la herencia de la diabetes si no se lleva un estilo de vida saludable. Lo que sí se hereda, dice él, desde el punto de vista genético, son las enfermedades, como bien lo ha demostrado la ciencia. Y eso no implica una maldición, un demonio o un fenómeno sobrenatural que deba ser expulsado, más bien un cuidado personal en un estilo de vida saludable y responsable, que también la Biblia nos habla acerca de la vida responsable y una vida saludable. Por tanto, esta doctrina en la práctica fomenta en los cristianos una solución trivial, irresponsable e ilusoria, que no se corresponde con la realidad. Aborda un problema no bíblicamente, ya que los pecados cometidos por las personas, como el adulterio, por ejemplo, fornicación, inmundicia, lascivia, hechicería, celos, iras, contiendas, entre otros, que son fruto de la carne, se resuelven andando en el Espíritu, como enseña el apóstol Pablo en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, verso 16 al verso 26, y no expulsando demonios. El apóstol Pablo dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es una responsabilidad y un deber, una práctica constante de todos los cristianos, el andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Esto explica por qué varias personas, varios cristianos que han realizado todo tipo de cortaduras espirituales, de maldiciones heredadas, permanecen igual, con sus mismos problemas físicos y problemas espirituales. Y no precisamente porque a los creyentes les faltó la fe o los demonios son mucho más poderosos, simplemente porque estos temas no se resuelven de ese modo. Además, la doctrina de las maldiciones generacionales socava enormemente el libre albedrío del ser humano, que ostenta como resultado de la gracia preveniente. En este sentido, no puede culpar a los demonios o sus antepasados o maldiciones de sus actos desagradables a Dios. El hombre posee libre albedrío, por tanto Dios le ha permitido escoger el camino del bien y del mal. Eso es lo que nos dice el libro de Deuteronomio en el Antiguo Testamento.
Dios es amor y es misericordia. No maldice ni tiene bajo maldición al que ha creído en el Señor Jesucristo, sino que por medio de él todo el mundo sea salvo. Por otra parte, los predicadores de las maldiciones generacionales afectan la ortodoxia o la sana doctrina, la doctrina correcta, que se sustenta en las Sagradas Escrituras, en la Biblia. Se contrapone y desvirtúa la obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. Expiar significa quitar, borrar, cubrir la culpa mediante un sacrificio. Si afirmamos que a pesar de ser regenerados, nos encontramos sujetos a maldiciones, entonces queremos decir que el sacrificio de Jesucristo es insuficiente. Jacobs y Maldonado, Guillermo Maldonado, un predicador de las doctrinas de las maldiciones generacionales, aseguran que eso sí es posible, pues existen verdaderos cristianos que aún continúan enfermos porque no se han apropiado de la obra de Jesucristo. Pero es porque ellos conjeturan que las enfermedades como una maldición o ven la enfermedad como una maldición. Pero para el apóstol Pablo, una enfermedad que atormentaba su cuerpo, que le fue enviado por Dios, un mensajero de Satanás, lejos estuvo para él interpretarlo como una maldición. El apóstol Pablo indica que el poder de Dios se perfecciona por medio de la debilidad. El aguijón en su cuerpo tenía el propósito de que el poder de Cristo reposara en él y para evitar que se exaltara sobremanera. Para el apóstol Pablo ese aguijón era bastante incómodo, pero no lo vemos acudir a un ministerio de liberación o a un apóstol que tuviese experiencias en maldiciones generacionales, sino que acudió a Dios, y es precisamente lo que debemos hacer en estos casos. Y se conformó con la respuesta que el Señor le dio en la oración. ¿No deberíamos hacer nosotros lo mismo entonces en estos casos? Acudir a la oración, rogar a Dios, pedirle a Dios que tenga misericordia, y si es su voluntad quitarnos de algún tipo de enfermedad. En el caso del apóstol Pablo, ese aguijón en su carne tenía valores positivos. Le dijo que su poder se perfeccionaba en su debilidad. Bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. De esta manera, esta doctrina niega no solo la perfecta obra de Jesucristo en la cruz, sino también la suficiencia de las Sagradas Escrituras. Ahora se requiere que se añadan a la palabra de Dios pruebas, rituales, fórmulas generadas por el hombre. Tergiversan el Evangelio del Señor Jesucristo. Niegan la enseñanza bíblica de la responsabilidad personal. Nos retornan al paganismo del cual salimos. Pone exagerado énfasis en la obra del ser humano y vuelve a la idea de una relación con Dios basada en las obras y no en la fe, en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, después de haber visto las consecuencias negativas de la doctrina de las maldiciones generacionales, voy a pasar a mencionar las conclusiones generales de este trabajo. La teoría de las maldiciones generacionales sostiene lo siguiente. Las personas que sufren diversas desgracias como accidentes de tránsito, muerte por enfermedad, dificultades para encontrar trabajo estable, pobreza, y a los pecados como el adulterio, homicidios, borracheras, drogadicción, madre soltera, entre otros, se explica como maldiciones y pecados heredados de los antepasados. Estas tragedias no solo afectan a los inconversos, sino que también afectan a los creyentes, según el punto de vista de las maldiciones generacionales. Si bien es cierto, el cristiano es libre de las maldiciones de la ley, es solo legalmente, pero no en experiencia. Se requiere apropiarse de esta libertad por medio de los ritos, ceremonias efectuando un ministerio de liberación. No solo las maldiciones provienen de nuestros antepasados, sino también de los antiguos habitantes del lugar donde actualmente radica el creyente. Estas maldiciones son enviadas por Dios, por el diablo
los demonios y también por el hombre, según este punto de vista. Los que sufren estas desgracias pueden ser personas, pueden ser iglesias también, o regiones geográficas e incluso naciones enteras. En ese sentido, no es sorprendente decir que una iglesia esté bajo maldición. La base para sostener esta postura proviene de los textos principalmente del Antiguo Testamento, como Éxodo capítulo 20, por ejemplo, verso 5 al verso 6, entre otros. Estas porciones bíblicas se interpretan como si los pecados, infortunios, maldiciones se transmiten genéticamente a la próxima generación. También la mentira de Abraham fue replicado por Isaac y el asesinato o el asesino de Caín le transmitió la violencia criminal a su descendiente Lamec. La experiencia juega un papel muy importante en esta doctrina de las maldiciones generacionales, pues el testimonio de personas que aseguran haber estado bajo maldición generacional por medio de un ministerio de liberación han sido completamente libres de ella, afirman. Por otra parte, se distingue el pecado, que es la causa de la maldición, de la iniquidad, que serían las consecuencias entonces. Y esto último es herencia de los progenitores. Para liberarse de estos maleficios se requiere un cuidadoso método elaborado, por supuesto, por los teóricos de las maldiciones generacionales. En primer lugar, se necesita identificar cuáles son estos pecados que caracterizaron a sus antepasados que actualmente se repiten en las nuevas generaciones. También las enfermedades y desgracias que experimentó la familia. En segundo lugar, se requiere responsabilizarse de los pecados de los ancestros, asumir el pecado de mis antepasados, repetir ciertas oraciones y en el nombre de Jesucristo cortarlas. Si el caso es muy grave, se requiere la asesoría de personas expertas en demonología o la doctrina de los demonios. Por supuesto, las únicas personas capacitadas para este efecto son los neopentecostales, o los que se dedican a la doctrina de las maldiciones generacionales. Sin embargo, esta enseñanza es fuertemente objetada, cuestionada por la gran mayoría de las iglesias cristianas, entre las iglesias protestantes, evangélicas y pentecostales. Existen varios textos bíblicos que cuestionan esta doctrina. Moisés dijo que los hijos no morirían por los pecados de los padres. Eso dice en Deuteronomio capítulo 24, verso 16. El profeta Jeremías sostuvo que cada cual morirá por su propia maldad. Jeremías capítulo 31, verso 29, verso 30. El profeta Ezequiel señaló que el alma que pecare, esa morirá, y los hijos no llevarán el pecado de los padres. El profeta Ezequiel capítulo 18, verso 20. Tres versículos, tres textos bíblicos entonces, tres pasajes bíblicos, o tres libros de la Biblia. Deuteronomio, el profeta Ezequiel y también el profeta Jeremías contradicen la doctrina de las maldiciones generacionales. Cada uno de estos textos enfatiza la responsabilidad personal, cada uno responsable de sus pecados. Se observa también que los reyes de Judá, que la ley o la teoría de los pecados heredados no se cumplen, pues el buen rey Ezequías engendró el peor rey que ostentó el reino del sur, Manasés. Y el nieto del malvado Manasés, Josías, fue uno de los mejores reyes de Judá. Si la teoría de las maldiciones generacionales fuera cierta, entonces o todos los reyes fueron buenos o todos los reyes tenían que ser malos. Pero no esta dualidad de conducta entre uno y otros reyes que vemos en la historia bíblica. Otro de los pasajes bíblicos, entonces, aparte de Deuteronomio, del Jeremías y el profeta Ezequiel, son los libros de los reyes, que contradice esta teoría de las maldiciones generacionales. En el Nuevo Testamento, Cristo dijo respecto a un ciego que ni él ni sus antepasados pecaron para que subsistiese en esta triste condición. Juan capítulo
9, verso del 1 al 3, indica que ni él ni sus padres fueron los que pecaron para que se encontrara en esta situación, sino para que se manifestase la gloria de Dios. Por lo tanto, también Juan, en el Evangelio, el Nuevo Testamento, contradice la doctrina de las maldiciones generacionales. No son las iglesias protestantes, las iglesias evangélicas o las iglesias pentecostales los que contradicen, cuestionan u objetan la doctrina de las maldiciones generacionales. En la misma Biblia, los escritores sagrados, inspirados por el Espíritu Santo de Dios, quienes no están de acuerdo y han contradecido la doctrina de las maldiciones generacionales. Los escritores del Nuevo Testamento indicaron que el principio de juzgar del Señor no será según el pecado de sus antepasados, sino según las obras de cada uno. Santiago señaló que el pecado no surge de los demonios, sino de la concupiscencia, de la naturaleza corrompida, la naturaleza corrupta, la naturaleza pecadora de todos los seres humanos. Cada uno es responsable de su propio pecado. Eso nos comenta la palabra de Dios. Cuando Adán pecó fue porque él fue el responsable de pecar, no porque Eva lo obligó, lo ordenó, lo coaccionó para que pecara. Del mismo modo, Eva tomó la decisión de desobedecer a Dios, pero ella era responsable. No pudo haber culpado a la serpiente porque la serpiente tampoco la obligó a comer del fruto del árbol prohibido. Ocurre también con todos los seres humanos. Cada uno es responsable de su propio pecado. El responsable en última instancia de caer en pecado es uno mismo. Aquellos textos que se utilizan para apoyar la doctrina de las maldiciones generacionales son mal interpretados. Se descontextualizan los versos bíblicos. Pues el libro de Éxodo capítulo 20, verso 5, los que son castigados son los que aborrecen a Dios, los que continúan como sus padres en desobediencia. Y el contexto es de la idolatría, no tiene que ver con enfermedades o con otros pecados, específicamente con el pecado de la idolatría, pero en tanto el hijo de ese hombre continúa en el pecado idolátrico de su papá, no la persona inocente. En el caso de un individuo que fuera libre de la culpa, la maldición sería ineficaz, porque la maldición está relacionada con es una consecuencia, la causa de una maldición es el pecado de los seres humanos. Eso dice Proverbios capítulo 26, verso 2. No es el diablo quien los visita en el libro de Éxodo capítulo 20, verso 5. Es Dios mismo que visita. Y el vocablo maldición no aparece tampoco en el texto de Éxodo capítulo 20, verso 5. La idea o el concepto de la maldición, Dios visita a los hijos, los nietos, tercera hasta cuarta generación, los visita en tanto ellos aborrezcan a Dios, pero no tiene que ver o no menciona el texto bíblico, no está en el contexto de la maldición. Se desconoce el contexto en que se utilizaron estas palabras, que fueron destinadas a una nación que se encontraba circundada de religiones paganas. Aquellas religiones sostenían que los dioses castigan a los desobedientes hasta exterminarlos por completo, sean o no inocentes. Es un grave problema, entonces, en las cuales se fundamenta la doctrina de las maldiciones generacionales en pasajes bíblicos descontextualizados. Y no solamente eso, sino que imponen algunos términos que no se encuentran en las Sagradas Escrituras. En ese sentido, no es una interpretación bíblica la que estamos observando la doctrina de las maldiciones generacionales, sino más bien una manipulación de las Sagradas Escrituras. Ahora bien, el neopentecostalismo enseña que son 4 los que maldicen. Uno de ellos es Dios, luego Satanás, los demonios y también el hombre. Pero en las Escrituras siempre es Dios el que maldice a las personas y son dirigidas a aquellas que practican el pecado.
La maldición es consecuencia del pecado de los seres humanos. La causa de la maldición siempre es el pecado, que consiste en quebrantar los mandamientos de Dios. Jamás Dios maldice al inocente, siempre es al pecador. La concepción de maldición es radicalmente distinta a lo que enseña la Biblia, pues es más parecida a un encantamiento mágico que debe ser cortado por métodos similares a la superstición pagana. Maldición desde la perspectiva neopentecostal, más que bíblica, es pagana. Es una práctica parecida a los encantamientos mágicos, la hechicería. En la palabra de Dios, ni Satanás, ni los demonios, ni el hombre posee el poder para maldecir. Si eventualmente encontramos a personas maldiciendo en las Sagradas Escrituras, es por medio del aval de Dios. Y a Satanás causando desgracias, como a Job, por ejemplo, es siempre con la aprobación de Dios. Sin la autorización de Dios, ningún ser humano puede ser tocado. Todo ocurre por el permiso de Dios. Por otra parte, el cristiano no se encuentra bajo ninguna maldición. ¿Por qué? Porque nosotros los cristianos, según lo que nos dice las Sagradas Escrituras, somos nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El cristiano se encuentra en paz para con Dios. Todo lo que le sucede al creyente, sea bueno, sea malo, desde nuestra perspectiva, el Señor lo transforma, lo convierte para nuestro bien. Cristo murió como sacrificio de expiación de todos nuestros pecados y nos redimió de toda la maldición de la ley. Dice Gálatas capítulo 3, verso 13. De toda la maldición de la ley somos libres los creyentes. Por eso que no existe esas cortaduras, o no existe esta necesidad de cortaduras espirituales, porque en Cristo Jesús el creyente es bendecido con toda bendición espiritual de lo alto y ya no está sujeto a la maldición de la ley. Y nos apropiamos completamente de su obra cuando depositamos nuestra fe en la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo se explica entonces las desgracias que acontecen en las personas y la caída de los mismos pecados de sus padres? En primer lugar, ninguna persona que habita en este mundo se encuentra inmune a las tragedias. Aún el creyente se encuentra en tragedia y experimenta tragedia, accidentes de tránsitos, enfermedades, delincuencia, asesinatos. Los creyentes estamos en este mundo y sufrimos los mismos infortunios del mundo. La Biblia no promete al cristiano que en este mundo no tendrá aflicción, sino todo lo contrario. Juan capítulo 16, verso 33 dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En segundo lugar, los pecados que los hijos repiten de sus padres obedecen a factores psicológicos y factores sociales. Y estos se aprenden por medio de la imitación. Son patrones de conductas aprendidos por el ejemplo. No son heredados ni transferidos por medio de los demonios. Son consecuencias de la concupiscencia de la naturaleza pervertida por el pecado de toda la humanidad. Es decir, son las consecuencias de la naturaleza pecaminosa que todos nosotros los seres humanos, creyentes o incrédulos, poseemos. Es lamentable la consecuencia que origina el creer que los pecados o maldiciones son herencia de los padres, pues afecta tanto la vida práctica de los cristianos como la ortodoxia. Un enfermo de diabetes, por ejemplo, afecciones cardíacas, obesidad, de nada le sirve realizar liberación de esas enfermedades si éste no es responsable con su salud y no lleva un estilo de vida saludable. Igualmente aborda el pecado de un modo desenfocado, al considerar el adulterio, la fornicación, inmundicias, lascivias, idolatrías, hechicerías, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías,
como espíritus demoníacos que inducen a pecar al creyente y que requiere liberación para romperse, en vez de considerarlo como deseos de la carne, que se resuelve andando en el espíritu. Todos los pecados antes mencionados son fruto de la carne, resultado de la naturaleza pecaminosa, de la concupiscencia de los seres humanos, y se resuelve andando en el espíritu, sometiéndose al espíritu, ejerciendo las disciplinas espirituales de los creyentes, la oración, la lectura de la palabra, la reunión de los cultos, el estar en la presencia de Dios, la meditación, los silencios. De esa forma se cultiva la vida espiritual. En relación con la sana doctrina, esta se ve seriamente alterada. La teoría de las maldiciones heredadas atenta contra el libre albedrío del ser humano. Desvirtúa la obra expiatoria de Cristo. Niega la suficiencia de la palabra de Dios. Tergiversa la obra completa de Jesucristo. Niega la enseñanza bíblica de la responsabilidad personal. Y lo más horrible es que fusiona al cristianismo puro con el turbio paganismo. Por tanto, la doctrina de las maldiciones generacionales no goza de apoyo bíblico, porque se deriva del paganismo, utiliza textos mal interpretados, textos bíblicos y la misma experiencia lo contradicen. No permite que los cristianos se responsabilicen de sus pecados, y es uno de los tantos ataques más que la sana doctrina ha sufrido en estos 2000 años de historia del cristianismo. Por lo importante del tema, su contingencia y aceptación en algunas iglesias evangélicas es que esta doctrina debe tratarse con seriedad. En las iglesias se puede dictar conferencias y predicaciones con la finalidad de prevenir a los creyentes y evitar la propagación de esta enseñanza que no goza de respaldo bíblico. Finalmente, como esta doctrina se basa en la experiencia de creyentes, conviene recordar que la experiencia no es un criterio para forjar doctrinas bíblicas, para desarrollar y autenticar una doctrina. Dado el carácter variado, subjetivo y muy personal de la experiencia, al mismo tiempo sujeta a interpretación, jamás debe considerarse como criterio para confirmar una doctrina. Para sostener una enseñanza errada se pueden presentar múltiples testimonios que la confirmen como auténtica y al mismo tiempo la misma cantidad de experiencias que la desacreditan. El catolicismo romano puede ofrecer cientos de casos donde personas testimonian que San Sebastián o la Virgen de Guadalupe le sanaron, por ejemplo. Al mismo tiempo, otros cientos de casos donde no ocurrió ningún tipo de milagros. Los hindúes, islámicos, nueva era, la cienciología y los miles de religiones tribales que existen en el mundo pueden ofrecer multitud de testimonios de milagros. Debemos considerar aquellas como completas revelaciones de Dios por los milagros producidos allí. ¿Cuál es el criterio que debe emplear el cristiano para determinar si una doctrina es o no es de Dios? El criterio único, último, definitivo y objetivo es si tal enseñanza se encuentra o no en las Sagradas Escrituras. Pues la Sagrada Escritura, para los cristianos, es la única fuente de autoridad y práctica, por lo menos para los cristianos evangélicos. Espero haber sido de utilidad y de edificación espiritual, de comprensión de las doctrinas bíblicas. Los videos que he estado compartiendo con ustedes, estimados amigos y hermanos. Dejo abajo de este video la bibliografía y también si alguien desea adquirir este trabajo de investigación, puede estar llamando al teléfono que figura en la presentación. Que el Señor Jesucristo les bendiga y les guarde bendiciones.